Listo, buenos días. Tengo el gusto de presentarles un caso interesante manejado en el Seguro Social en la unidad del IX de la zona 6. Este caso fue manejado el año pasado y lleva por nombre el manejo de una hernia inguinal gigante, en el cual se utilizaron tanto la insuflación de oxígeno ambiente preoperatorio asociado al uso de toxina botulínica. Hablando de una hernia gigante con pérdida de domicilio, hay distintos consensos para la definición de la misma, pero podemos definir que es cuando más del 50% del contenido de la cavidad abdominal se encuentra a través del defecto herniario. Asimismo, definimos que este es un cambio lento y progresivo asociado a cambios fisiológicos del paciente que le comprometen su calidad y estilo de vida. Este tipo de hernia se puede presentar usualmente en hernias incisionales, sin embargo también se encuentran en casos como este paciente. Paciente masculino de 43 años de edad con antecedentes de diabetes, hipertensión, un evento cerebrovascular, 10 años previo a su consulta, para lo cual requirió tratamiento de rehabilitación previo a su reincorporación cotidiana. El paciente evidenció hace 5 años previo a su consulta hernia inguinal del lado izquierdo, la cual fue aumentando en cuanto a sus dimensiones de forma progresiva hasta que el paciente continuó manifestando coprostasia, así como dolor ocasional y incomodidad que complicaba su diario vivir. Llegó a la consulta del hospital referido de su clínica periférica, en donde se realizó la evaluación primaria y posterior a ello se decidieron hacer estudios de imagen. La tomografía inicial evidenció que había contenido intestinal a nivel del defecto herniario en la región inguinal izquierda, por lo que las dimensiones del mismo y el defecto herniario, que era de más de 20 centímetros, se decidió darle un manejo preoperatorio previo al tratamiento quirúrgico definitivo. El tratamiento que se planificó primero fue la insuflación de oxígeno preoperatorio asociado a la toxina botulínica. Entonces, tras la evaluación del paciente por parte de medicina interna, nutrición y las demás especialidades para su control metabólico pertinente, fue llevado a sala para colocación de catéter. Él ingresó el día 10 de marzo del año pasado, donde se le colocó su catéter intraperitoneal, donde se insufló un total de 10 litros, siendo insuflados litro por litro cada 24 horas. A las 48 horas de que el paciente se le colocó su catéter, fue llevado a colocación de toxina botulínica. Esto fue realizado mediante ultrasonografía y se le colocaron en total 300 unidades. El paciente solo sufrió transitoriamente un leve distrés respiratorio, el cual resolvió con terapia respiratoria y fue egresado. Posteriormente, 45 días después de su ingreso inicial, fue programado para sala de operaciones, en donde se realizó un abordaje inguinal, realizando una hernioplastia inguinal con reparación anatómica más colocación de malla de polipropileno. En los hallazgos transoperatorios podemos evidenciar que el paciente tenía el marco colónico dentro del defecto herniario, asimismo 1.5 metros de intestino delgado, el testículo del lado izquierdo se encontraba atrófico y múltiples heridas y adherencias. El defecto herniario se logró documentar que era de más de 15 centímetros del mismo y los planos anatómicos del canal inguinal se encontraban perdidos, por lo cual se realizó una técnica de reconstrucción con tensión. Posterior al mismo se le colocó la malla. El paciente en su evolución posoperatoria en el primer día presentaba leve dolor en el sitio quirúrgico, no había irritación, eritema, calor. El dolor, según la escala internacional de dolor, era de 2 de 10 y con un drenaje que se le colocó durante la sala de operaciones que había dado más o menos 70 cc de líquido serosanguíneo. Con adecuada evolución, después de la terapia respiratoria y la rehabilitación, el segundo día el paciente deambulaba sin ninguna molestia ni sin ninguna complicación y se decide manejo ambulatorio al tercer día de estancia hospitalaria por la buena evolución del paciente. El paciente fue visto en consulta externa al cabo del 10º día después de su egreso, evidenciando sin ninguna complicación la herida, el drenaje con un gasto menor a 20 cc, por lo que se decide el retiro del mismo. El paciente con adecuada evolución no presentó en ningún momento síndrome compartimental, que es una de las principales complicaciones al momento de resolver este tipo de patología. Ese es el caso. Gracias.